Muy buenos días. El siguiente video busca darles una guía de cómo van a desarrollar el trabajo que corresponde al tercer entregable. Recordemos que estamos en la medición del sistema de servicio. Bueno, entonces les voy a dar dos guías. Esta primera corresponde a cómo van a desarrollar el archivo Excel que les voy a facilitar y la segunda va a corresponder a un archivo Word. Entonces mucha atención con esto para que por favor hagan bien el diligenciamiento de acuerdo a lo que les solicito. Entonces inicialmente pues recordemos que van a poner los nombres de sus integrantes. Recuerden que son máximo dos, aquí me equivoqué, son solo dos, ya les corrijo eso. El nombre de la empresa y el nombre del servicio. ¿Ya? Entonces eso lo hacen normalmente. En el escenario a medir, sí es importante de que ustedes definan cuál va a ser el día, definan el día o la jornada o el espacio de tiempo que van a considerar para medir el servicio. ¿Ya? Aquí pueden poner, por ejemplo, yo voy a medir mi servicio los días viernes, porque es el escenario donde más se genera fila de espera, donde más se genera congestionamiento, ¿ya? Entonces, lo importante es que hayan definido cuál era la jornada, el día, las horas picos donde más se genera congestionamiento dentro del servicio. Recordemos que nos interesa medir cuál es el principal problema que está presentando el servicio. Y si ustedes ya tienen identificado cuál es esa jornada, por favor definan eso. Trabajos que no tengan esto definido, pues simplemente me da a entender de que no están haciendo muy bien las cosas. Ya, entonces recordemos que ustedes le van a dar un alcance al trabajo que le van a hacer y lo van a limitar hacia el escenario donde van a medir. Ese escenario puede ser lunes en horas pico. Horas pico puede ser lunes de 10 a 14 horas. Ya, estoy entendiendo que el escenario que están viendo es los días lunes desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Ya? Entonces definan ese tipo de cosas. El modelo de fila de espera, recuerden que los modelos de fila de espera se categorizan como MM1 o MMS, donde S me deben poner cuánto es el número de servidores, sea ese, no sé, 4 servidores en esta fase de servicio, sean 5, 3, los que ustedes hayan identificado. ¿Ya? Aquí vamos a hacer ya los estudios de teoría de colas. Entonces, miren que de acuerdo a las fases que ustedes hayan identificado en el segundo entregable, que es donde hicieron la caracterización del servicio a través de un mapeo, van a identificar cuáles son las interacciones o cuáles son los momentos de verdad. Esas son las mismas fases del servicio. Entonces aquí vamos a tener la primera fase, la segunda fase, tercera y la cantidad de momentos de verdad que ustedes hayan identificado. Yo les puse 8, pero ustedes si quieren pueden poner más. Ya, recuerden que mínimo les he solicitado 3. Entonces, una vez identificado eso, entonces ya definimos bajo qué modelo de fila de espera es el que estamos o vamos a medir el servicio. Ya, entonces identificamos eso. Una de las cosas que también vamos a definir es el tipo de red o de fila de espera. Miren que en esta primera fase no les voy a pedir que me identifiquen eso, porque sé que en la primera fase la medición o el tipo de red va a ser bajo un sistema abierto. Ya en las siguientes ustedes me van a identificar si estamos en un sistema abierto o en un sistema cerrado. Recordemos que por ejemplo, en la segunda fase, podemos decir si es cerrado cuando todos los clientes provienen de acá, desde la primera fase. Cuando los clientes provienen tanto de la primera fase como por fuera de la empresa, ya estamos hablando de un sistema abierto. En ese caso, nos corresponde identificar tanto la tasa de llegada como la tasa de servicio. Cuando es cerrado, ya sabemos que la tasa de llegada va a ser igual a ¿qué? A la tasa de servicio de la fase anterior. No se le olvide eso, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que identificar.
Recuerden, identifiquen el modelo de fila de espera y si el tipo de red es cerrado o abierto. Recuerden de que aquí se puede considerar cerrado o abierto en diferentes fases. Por ejemplo, aquí es cerrado si, por ejemplo, todos los clientes provienen de la fase 1. ¿Ya? Pero puede ocurrir que en la fase 3 ya todos los clientes provienen tanto de la fase anterior como del mercado. Ya, provienen de afuera. Entonces aquí estamos ante un sistema abierto. Se pueden dar los dos comportamientos en todo el sistema de red de fila de espera. Un sistema cerrado acá y un sistema abierto y así consecutivamente. Ya van diligenciando eso. Entonces, una vez identificado la tasa de llegada y la tasa de servicio, aquí ustedes les voy a dejar la libertad de que hagan una estimación de estos dos valores. Hago una estimación ya de acuerdo al comportamiento que ustedes tengan sobre el sistema que han venido observando. Ya recordemos que estamos en una contingencia, no podemos, digamos, estar mandándolo a hacer mediciones, por lo tanto, les voy a solicitar de que hagan una estimación de la tasa de llegada y la tasa de servicio de cada una de las fases de atención, ¿ok? Entonces ustedes pueden estimar si la tasa de llegada es de cierto valor o la tasa de servicio es de cierto valor. Es importante que todas las tasas de llegada y tasas de servicio tengan las mismas unidades. Es decir, que lo midan bajo unidades por minuto, unidades por hora, unidades por segundo, unidades por semana, unidades por año. Ustedes tengan una misma unidad de medida para todas las tasas de llegada y tasas de servicio que van a estimar acá. ¿Por qué? Porque eso se va a operacionalizar, se va a hacer unas operaciones pues algebraicas con eso. Y recuerden que no es posible hacer una suma o una multiplicación de diferentes tipos de unidades. Entonces, si aquí empecé a estimar que la tasa de llegada es de 5 clientes por minuto, entonces todas esas tasas de atención y de servicio y de llegada también debe ser de clientes sobre minuto, ¿ok? Tengan eso en cuenta. Entonces, de acuerdo al tipo de modelo de fila de espera, ustedes deben identificar cuál es la ecuación que deben tener en cuenta para ya hallar el W sub Q, el W sub S y el EQ y el S1. ¿Ya? Miren que vamos a determinar todos estos valores para cada una de las fases. ¿No? Y en la medida que voy estos valores, ya esta tabla acá se va dimensionando automáticamente. Por ejemplo, que el W sub Q me dio 7. Acá el W sub Q me dio 6. ¿Ya? Esos valores se van sumando inmediatamente acá y me van a determinar cuánto del tiempo de fila que hay en todo el sistema. Y así automáticamente vamos obteniendo los datos. Entonces, importante es que en estas casillas me identifiquen cuál es la ecuación que están usando, ¿ya? Dependiendo del modelo de fila de espera al que estamos asociándonos. Yo les voy a compartir en un archivo cuáles son las ecuaciones que hay que tener en cuenta para cada uno de los modelos de fila de espera. Y recuerden que este tema de si es cerrado o es abierto lo van a determinar dependiendo del comportamiento de la tasa de llegada. Si la tasa de llegada depende completamente del servidor anterior, ya estamos hablando de un sistema cerrado. Si depende del comportamiento de llegada de clientes del mercado y del servidor anterior, ya estamos de un sistema abierto, ¿ok? Entonces, así vamos a estimar eso. Entonces, una de las mediciones que vamos a hacer es con teoría de colas. Otra de las mediciones que les voy a solicitar es que vamos a tener dos pestañas adicionales que tienen que ver con el control estadístico de no conformidades y con el control estadístico de comportamientos no ideales del cliente. ¿Qué les voy a pedir acá? Que ustedes pueden hacer una de estas dos mediciones. No les voy a pedir que hagan las tres. Es decir, este de teoría de colas es obligatorio. Sí o sí lo tienen que hacer. Pero tienen la opción de hacer el control de estadístico de no conformidades o el control estadístico de comportamientos no ideales. Aquí tienen que empezar a identificar, si ustedes deciden hacer el de no conformidades, tienen que identificar en cada una de las fases de servicios cuáles son las no conformidades que está realizando o que se están dando
dentro de la atención con el cliente. Ya, por ejemplo, que en la fase 1, digamos que estamos hablando de un hotel, la fase 1 es la reserva. Entonces, que en la reserva no se registró la reserva. Ya, eso es una primera conformidad. Una primera no conformidad, perdón. Ya, ahí voy identificando eso. ¿Con qué frecuencia se da eso? Entonces, eso se da con una frecuencia de 8 veces por mes. Entonces, yo voy identificando las no conformidades que se van dando. Entonces, otra siguiente no conformidad. Bueno, sí es importante que aquí lo pongan en orden para que hagan un... Porque a partir de esto, ustedes van a realizar un Pareto que te permita identificar cuál es, cómo se da la regla del 80-20 en este caso. Ya eso es algo que ustedes manejan. ¿Ya? Entonces, lo que hago es realizar esto, determino cómo es la frecuencia relativa, que recuerden que es esto, sobre la suma del total de los valores, y vamos, arrastramos acá, le pido que lo haga en porcentaje, listo. Y aquí vamos identificando la frecuencia relativa, es decir, qué tanto se presenta esta no conformidad en el servicio que estoy presentando en esta fase. ¿Ya? Y a partir de esto determino pues la frecuencia acumulada, que ya sabemos cómo se hace. Sería, en este caso esto, vamos acumulando los valores que se van dando. Perdón. En este caso lo voy a hacer así. ¿Ya? Y aquí te debe dar el 100%. Listo. Ahí vamos viendo cómo se da la acumulación de estos valores. Listo, entonces eso por ejemplo lo hago con el caso de un hotel, que la primera fase es la reserva. En la siguiente fase, que es el check-in, que es cuando el cliente ya llega, entonces por ejemplo que en una primera con no conformidad es que no hay atención en el check-in, ya, entonces es una primera no conformidad, ¿ya? Y hago el mismo procedimiento, ya con cada una de las fases. Defino la frecuencia relativa, la acumulada, y lo que voy a hacer con estos valores es construir un Pareto. Entonces aquí les dejo un espacio para que construyan ese Pareto y lo grafiquen aquí. Es importante que hagamos eso para que se determine la cantidad de no conformidades que se están presentando en el sistema. Recuerden de que también esto es uno de los elementos clave que hacen parte de la calidad del servicio. No solo nos va a interesar medir operativamente el servicio, que eso es lo que hacemos con teoría de colas, donde medimos los tiempos, la cantidad de fila en espera o la cantidad de clientes que están esperando, sino que también nos interesa medir la calidad del servicio y eso empieza por acá. Vamos a identificar cuáles son las principales no conformidades que se dan en un servicio para empezar a realizar o definir puntos críticos de mejora, ¿ya? Y aquí les pido las no conformidades y lo que les he dado es que pueden hacer o las no conformidades o los comportamientos no ideales, que es donde van a hacer lo mismo. En este caso, no van a redactar no conformidades que sean dentro del servicio, sino que van a redactar comportamientos no ideales que hace el cliente. Por ejemplo, digamos que vamos otra vez al tema de un servicio hotelero y empezamos por la fase 1. Aquí vamos a escribir comportamientos no ideales que hace el cliente que afecta a la calidad del servicio o a la prestación del servicio. Por ejemplo, digamos que en la reserva, el cliente, aquí digamos que el cliente tiene la culpa. El cliente no, no, no ingresó bien los datos, no ingresó bien la fecha de reserva, por ejemplo. Entonces,
Ahí se puede ocurrir de que el cliente llegó en cierta fecha para un servicio hotelero, pero él cuando hizo la reserva no lo ingresó bien, ¿tá? Y terminó apartando otro tipo de fecha o otro tipo de, de requisito, por ejemplo, el tipo de habitación o la cantidad de personas que iban a llegar, etcétera. ¿Ya? Y hacemos lo mismo, con qué frecuencia se presenta eso, cómo es la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y a partir de eso hacemos un pareto para identificar cuáles son, digamos, los pocos vitales que están afectando a esta fase del servicio. Y hacemos lo mismo, ¿ya? ¿Qué errores tuvo el cliente al momento de hacer el check-in? ¿Qué errores tuvo el cliente al momento de estar en la habitación? ¿Y qué errores tuvo al momento de hacer el check-out? ¿Ya? De esta manera es que vamos a realizar esta actividad o esta primera parte del tercer entregable. ¿Ya? Entonces recuerden, sí o sí es obligatorio que hagan el estudio de teoría de colas. Y luego me hacen alguno de estos dos, ya sea el control estadístico de no conformidades o el control estadístico de los comportamientos no ideales. Listo. Cualquier inquietud, estoy atento. Bueno, muchas gracias.